Muy, pero muy bienvenidos a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos a arrancar esta segunda clase, ¿sí? Segunda clase que nos va a llevar hacia el descubrimiento de dos tipos de conocimiento totalmente diferentes, pero que a la vez se comportan como complementos. Esto ya lo habíamos visto antes, ¿sí? Entonces les voy a pedir que, bueno, puedan utilizar el PowerPoint que les he dejado. El mismo PowerPoint, no hay que utilizar otro PowerPoint diferente del de antes, sino el mismo que está subido y que yo les he dejado, ¿sí? Me gustaría que antes hiciéramos un repaso así muy, pero muy rapidito sobre el tema de fe, razón y estos tipos de conocimiento totalmente diferentes. Parece que hay varios tipos de conocimientos que son antagónicos o que se presentan como antagónicos y que en realidad no lo son. Tenemos por un lado el conocimiento de fe, por otro lado el conocimiento de razón. Esto yo creo que ya ustedes ya lo han visto y lo han trabajado, ¿sí? Dentro del conocimiento de la razón nosotros tenemos dos muy propiamente distinguibles, que son el conocimiento de la filosofía y que son el conocimiento de la ciencia, ¿sí? Y dentro de la fe nosotros tenemos la fe como una cuestión de parte de la religión y también tenemos la teología, que es este pensamiento dentro de la fe. Bueno, la idea es un poquito que hagamos un repaso simple, rápido, y el tema que nos compete hoy es un poquito, además del continuar con nuestra propuesta, es el tema de los milagros. Cómo yo creo que resolvamos este debate que los otros días nos pusimos a realizar, que era cómo entender los milagros, cómo se entiende la cuestión del milagro, ¿sí? Bien, vamos a ir arrancando. Antes me gustaría hacer, como les dije, este repaso breve, cortito y conciso. Dijimos, la ciencia es un conocimiento que por naturaleza se presenta de alguna manera empírico, es decir, que si no hay comprobación en la realidad, que si no hay comprobación en la práctica, no se puede estudiar. Ya dijimos, estudiamos, por ejemplo, el agüita que hierve a 100 grados, estudiamos de cómo está compuesta la Tierra. Entonces, uno de los primeros conocimientos que nosotros vimos fue el conocimiento científico. Otro conocimiento que nosotros hemos visto es el conocimiento filosófico, es aquel conocimiento que no aborda la ciencia. Por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas aborda el conocimiento filosófico? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el bien? ¿Cuál es nuestro fin acá en la Tierra? ¿Cuál es el fin de la vida humana? ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué existe el sufrimiento? Tantas veces que, bueno, algunas veces uno de ustedes me había planteado. Entonces, resolver esas preguntas sin fe, estamos ya dentro del área del campo de la filosofía. Ahora, otro conocimiento que viene en paralelo a la filosofía es la fe. Fíjense, la fe no es un conocimiento que yo tengo que utilizar la razón, o sea, no es que yo tengo que elaborar las respuestas, sino que tengo que adherir a alguien que me ama. Eso es fe. La fe propiamente se basa en la confianza. Es decir, yo confío en alguien que ya directamente me trae la respuesta, que ya directamente me da la respuesta un poquito ya como armada, un poquito ya en bloque, ¿sí? Como que me trae el lomito ya armado, yo no tengo que armar nada, ya la fe ya me viene con el combo. Ahora, una vez que uno adhiere a la fe, además de eso, no deja de lado la razón, es decir, no deja de pensar. Entonces, la fe unido al pensamiento es propiamente lo que nosotros llamaríamos teología. ¿Qué es la teología? O es lo que nosotros vemos generalmente dentro de las clases. ¿Qué es la teología? Es ese pensamiento, es esa forma de pensar dentro del campo de la fe. Entonces ya tuvimos 4 conocimientos totalmente diferentes. La ciencia, que te investiga las cosas que se pueden ver, que se pueden tocar. Tenemos la filosofía, que te investiga aquellas preguntas propias referentes a la vida. Por ejemplo, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el bien? ¿Qué hacemos acá en la tierra? ¿Cuál es nuestra función? Y luego tenemos la fe,
como un conocimiento. Yo voy a explicar esto de dónde nace, cómo viene, un conocimiento propiamente de confianza, ¿sí? La fe es pura confianza hacia alguien que me lo dice. ¿En qué se basa la fe? En el amor. Eso es muy lindo saberlo y es muy lindo tenerlo en cuenta, porque yo le creo a alguien que me ama, yo le creo a alguien que me quiere. Entonces, si hay alguien que me quiere, si hay alguien que me está amando, es necesario justamente creerle, o por lo menos ponerle en él la confianza. Pero, sin embargo, nosotros, como dijimos recién, no quedamos solamente con fe, porque si no sería una cuestión simplemente mágica, y vamos hacia interrogar esa fe, decir, bueno, a ver, ¿por qué creemos en lo que creemos? ¿Cuál es el fin de creer? ¿Cuál es la mejor religión? ¿Qué sentido tiene creer en Dios? ¿Qué sentido tiene creer en la iglesia? Bueno, todas esas cuestiones son más de teología, o sea, pensar más fe. Esa sería la ecuación o la forma. Ahora, vamos a tratar, yo los otros días les hice ver un poquito el tema de los milagros, ¿sí? ¿Qué son los milagros? ¿Cómo se pueden relacionar con la ciencia? A ver, ordinariamente todo el mundo entiende milagro como una cuestión fantástica, ¿no? Como algo que Dios viene y resuelve el mundo, o interviene en el mundo, resuelve el mundo de una manera totalmente mágica. Entonces muchos tienen la concepción de milagro como un elemento mágico. Y en realidad eso no es lo milagroso. En verdad, lo milagroso no es lo extraordinario. ¿Qué es el milagro? El milagro es el amor de Dios en nuestra vida. Ese es el hecho milagroso por excelencia, por así decirlo. Muchos dicen, mira, esto es un milagro porque no se puede entender. Esto es algo milagroso porque no se puede explicar, no podemos llegar al hecho de darle una explicación científica. Ahora, ese dato está muy bueno, esa noción de milagro está muy buena. Ahora, el problema es que pasado un tiempo, cuando la ciencia descubre que eso que no se podía explicar ahora se explica, si nosotros hacemos depender la noción de milagro en algo que no se puede explicar, estamos bastante complicados, porque el día que se explique, el día que la ciencia diga, mira, estas fueron las causas del hecho milagroso, bueno, vamos a tener un problema. Se nos va a venir a pedazos abajo la noción de milagro. ¿Y por qué? Porque la mayoría de la gente, vuelvo a repetir, entiende el milagro como una cuestión extraordinaria. En realidad los milagros no son una cuestión extraordinaria. ¿Qué es en primer lugar un milagro? Un milagro, el gran milagro es que Dios nos acompañe dentro de nuestra vida. El gran milagro es que Dios esté con nosotros, ¿sí? Que Dios nos esté brindando su amor constantemente y para siempre. Entonces, más que cuestiones extraordinarias, más que cuestiones de intervención dentro de la naturaleza ordinaria, lo más importante dentro de esto es que el milagro es un Dios que nos ha venido a acompañar en toda nuestra vida. ¿Cómo? ¿Cómo lo vemos? ¿Dónde lo vemos? Justamente a través de nuestra vida, a través de todas aquellas acciones que, bueno, vamos viendo a lo largo del camino. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, esto es muy importante subrayarlo. ¿Qué relación existe con qué relación tiene el milagro con la cuestión científica? ¿Cómo se puede relacionar una cosa con la otra? Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque el milagro simplemente es una forma de ver la realidad. No habla el milagro de querer explicar un hecho científico porque no hay explicación, ¿sí? No es que el milagro sale al cruce de explicar algo de, bueno, no tiene explicación, le decimos milagro, ¿sí? No, el milagro es una forma de ver la realidad. Es la forma en la que nosotros vemos que Dios nos acompaña, sea o no sea un hecho milagroso, sea o no sea un hecho que trastorna, ahí va, eso es el término que me gustaría utilizar,
sea un hecho que trastorna o no trastorna la naturaleza. Y eso es lo importante. No vamos a hacer depender la noción de milagro si cambia o no cambia algo en la naturaleza. La noción de milagro va a depender de si cambia o no cambia nuestro corazón, ¿sí? De si cambia o no cambia nuestra vida, nuestra esencia, porque Dios quiere cambiarnos, Dios quiere transformarnos, quiere buscar lo mejor para nosotros. Entonces, en este punto es muy importante resaltarlo. ¿Qué relación tiene con los conocimientos científicos? Y obviamente, digamos, a ver, si un milagro, yo digo, hace un tiempito atrás alguien, bueno, si han hecho milagroso, por ejemplo, en el caso de la película esta, Milagros del Cielo, de la nena esta que se cae y de repente busca la atención médica y el médico no tiene ni idea de lo que verdaderamente le pasó a esta nena. Y el día de mañana este acontecimiento milagroso se puede llegar a explicar, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque no hicimos depender nuestra noción de milagro frente a algo inexplicable. ¿Sobre qué le hicimos depender? Le hicimos depender, obviamente, frente a que Dios estuvo con nosotros. Y esto es lo que hay que resaltar dentro de la película, gente. Esto es lo que uno tiene que resaltar dentro del film que les hice ver. Que la señora esta resume la cuestión milagrosa como un Dios que la acompañó en todo su proceso de sufrimiento. Como un Dios que estuvo con ella. Y entonces podemos ver dentro de la película conocimientos totalmente interrelacionados. Tenemos, por ejemplo, conocimientos de ciencia, ¿sí? Dentro del campo de la medicina. Tenemos conocimientos de filosofía dentro del campo de las preguntas que la mujer se hace, que las preguntas que la mujer se pregunta por el dolor de la humanidad. Tenemos preguntas dentro de la teología, porque la mujer le cuestiona a Dios, le pregunta: Dios, ¿qué pasa con esto? Dios, ¿qué está ocurriendo con mi niña que se ha enfermado, con mi niña que, bueno, no se puede curar? ¿Por qué a ella? Y luego tenemos obviamente miradas de fe, como por ejemplo la mirada de fe de esta mujer que al final de todo reconoce el gran milagro de que Dios la acompaña, de que Dios ha estado con ella. Bueno, el análisis un poquito del tema de milagros pasa por eso. En la actividad que ustedes van a tener que realizar, digamos, hacia final de esta primera unidad, habla de esto, de poder elaborar un cuento en donde puedan, de alguna manera, distinguir estos tres tipos de conocimientos de filosofía, fe, ciencia y teología, ¿sí? Recuerden, la teología, la ciencia se basa simplemente en las cosas que se pueden ver y se pueden tocar. La filosofía en las preguntas existenciales o en las preguntas sobre la sociedad. La fe es un acto de confianza pura y exclusivamente que se basa en el amor. Y la teología es un acto de confianza, pero no es un acto de confianza tonto. Habría que anotar una frase que tendría que ser memorable y que tendría que ser lapidaria. La fe, o más allá la teología, no es un golpe de estado a la razón, ¿sí? La fe, sobre todo, no es un golpe de estado a la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que porque yo tengo fe, no soy un tontito, no. Mira, este tiene fe, ¿viste? No es científico, no. Bueno, no tiene nada que ver. Digo, yo puedo ser científico, puedo ser un filósofo, puedo ser, digamos, un gran estudioso y sin embargo tengo fe. ¿Por qué? Porque la fe no me tapa mi capacidad para pensar, mi capacidad para preguntarme por el mundo, por la existencia, por los hechos naturales, ¿sí? Y mi capacidad también para relacionar. Bien, hasta ahí un poquito lo que ya veníamos viendo recién, y me gustaría ya avanzar un poco más dentro del PowerPoint. Yo les he dejado ahí, sobre el tema de la existencia de Dios, con algunas preguntitas, pero ya me gustaría sí que vayamos directamente al inicio al inicio de estos dos conocimientos, de fe y razón. Hasta ahora hemos visto los conocimientos así en seco. Tenemos fe, tenemos razón. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿cuándo
se da origen a la fe, cuándo se da origen a la razón, cuándo nacen estos tipos de conocimientos, en qué momento toman auge, en qué momento se desarrollan un poco mejor. Bueno, esta pregunta importante uno tiene que aclarar. Fe y razón son conocimientos innatos, ¿sí? del ser humano. Son conocimientos que no es que el ser humano los haya adquirido, sino que ya viene prácticamente con esta capacidad para desarrollar estos tipos de conocimientos. Entonces no es que hoy, bueno, son innatos, ya vienen directamente en la naturaleza. La confianza, la capacidad para pensar ya viene con la inteligencia humana y con el desarrollo del ser humano. Vamos a hacer primero el primer repaso sobre la razón, es decir, cuál es el nacimiento de la razón, cómo se da este proceso y, bueno, cómo llega hasta hoy. En primer lugar, hay que hacer una aclaración muy importante, y digamos, la capacidad de pensamiento está en todas las culturas, la capacidad para pensar, la capacidad para reflexionar está en todas las culturas. Nosotros vamos a hacer foco dentro de la razón griega porque es el pensamiento que prácticamente ha estructurado Occidente, que prácticamente ha marcado nuestra forma de razonar, ha marcado nuestra forma de pensar. Esto no quiere decir que los pueblos de acá de América no hayan tenido su propia forma de pensamiento, no hayan elaborado sus propias creencias, no hayan tenido fe. Bueno, no quiere decir esto, sino que nosotros estamos traspasados por Occidente y Occidente tiene su raíz dentro de la cultura griega, ¿sí? ¿Cómo nace la razón? Bueno, en primer lugar, la razón nace con el surgimiento de la filosofía, ¿sí? Allá por los siglos V antes de Cristo, o sea, antes del nacimiento de Jesús. Voy a hacer una breve acotación acá. ¿Qué significa la palabra filosofía? La palabra filosofía significa significa amor y sofía significa sabiduría. Entonces la filosofía nos habla de una cuestión del amor a la sabiduría, o sea, de esa pasión por buscar constantemente estar sabiendo, estar investigando. De alguna manera, por ahí, dos exponentes que sí podemos sacar de esta cultura, que inauguró, podríamos decir, el pensamiento sistemático. ¿A qué me refiero con el pensamiento sistemático? A gente que se dedicaba a pensar, a gente que... A ver, todo el mundo es filósofo, ¿no? Porque todo el mundo se hace preguntas de la vida. Vos ves el pajarito y dices, ¿por qué existe el pajarito? Te encontrás con el sufrimiento y dices, ¿por qué existe el sufrimiento? Ahora, esta gente ha decidido dejar de lado la religión y ha emprendido una búsqueda solamente desde el pensamiento. Y a la vez que ha emprendido la búsqueda solamente del pensamiento, ha buscado sistematizar, o sea, poner por escrito todo lo que fue reflexionando a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de una sistematización del pensamiento. Dos exponentes, así como muy, como el Boca River, como Barcelona Real Madrid, dentro de la filosofía griega, han sido Platón y Aristóteles. Muy reconocidos, muy estudiados, en todos lados los vamos a ver seguramente el año que viene también a Platón y Aristóteles, pero no podemos dejar de mencionarlos porque han sido filósofos muy importantes. Acá yo quiero darles un poquito la búsqueda de Platón, la búsqueda de Aristóteles, y que ellos descubren, ellos están muy intrigados por saber cuál es el origen de todo. Fíjense, nosotros hoy nos preguntamos cuál es el origen de todo y vamos al Big Bang, ¿no? Esta gente en realidad cuando se pregunta cuál es el origen de todo, da una respuesta y dice que para ellos el origen de todo, en el origen no está el Big Bang, sino que hay un ser trascendente, como principio, o sea, como punto cero dentro del comienzo de todo, el punto nuclear dentro del comienzo de todo. Es un ser trascendente, según Platón. O sea, no estaría al principio el Big Bang, sino un ser. Uno dice, bueno, ¿y a qué se refiere un ser? El ser, ¿no? El ser.
¿Cómo llega a esta idea? ¿Cómo llega a esta idea de ser? ¿Por qué? Porque ha visto Platón que todo tiene ser, que todo existe. Entonces, necesariamente lo que existe tiene que venir de la existencia en sí. Y la existencia en sí es el ser. Entonces, todo tiene que provenir de algo más grande que esta realidad, y es el ser, ¿sí? Aristóteles va a plantear también la idea de parecida al ser, pero la idea de un motor inmóvil. Para él, en el principio no hay un ser, sino que está el motor inmóvil. ¿Y qué es el motor inmóvil para Aristóteles? Antes de entender qué es el motor inmóvil, uno tiene que entender cómo estructura Aristóteles la realidad dentro de la que se está viviendo. Lo primero que observa Aristóteles es que todo se mueve. Lo primero que observa es que todo está en un continuo cambio. A ver, yo tengo, por ejemplo, un mate acá, y el mate puede estar en continuo movimiento porque yo lo voy sacando, lo voy poniendo, lo voy sacando del lugar, lo voy arrastrando, lo voy, digamos, moviendo. Entonces, todo está en constante movimiento, ¿sí? Ese es el primer dato de la realidad que uno tiene que tener en cuenta. Todo está en constante movimiento. Punto número 1. Punto número 2. Todo lo que está en constante movimiento se mueve por algo, o sea, tiene una causa. Si yo tengo este mate, atención con esto, yo tengo este mate y lo muevo de un punto A un punto B, ¿quién lo mueve? Yo. ¿Sí? Puede pasar también, por ejemplo, con el árbol. El árbol está en constante movimiento. ¿Quién lo mueve? El viento, ¿no? Por lo tanto, todos estamos en constante movimiento, ¿sí? Ahora bien, Aristóteles lo que va a hacer es empezar a hacer una cadenita hacia atrás. Él va a preguntar, bueno, el mate, por ejemplo, yo estoy acá tomando unos matecitos. El mate que se mueve del punto A al punto B, ¿quién lo mueve? Yo lo muevo. Ahora, ¿quién me mueve a mí? O sea, ¿quién me ha formado? ¿Quién me ha traído al mundo, a la existencia? Mi madre y mi padre. ¿Quién ha traído a mi madre y mi padre a la existencia? Mis abuelos. ¿Quién ha traído a mis abuelos a la existencia? Mis bisabuelos. ¿Quién ha traído, y así excesivamente? Bueno, ¿quién ha traído a la primera persona? Seguramente, si vemos el proceso de evolución, un primate. ¿Quién ha traído el primate? Seguramente, si vemos el proceso de evolución, un reptil. ¿Quién ha traído el reptil? Vemos el proceso de evolución, un pez. ¿Quién ha traído el pez? Una molécula. Y así empezamos a... ¿Quién ha traído la molécula? ¿Quién ha traído el agua? ¿Quién ha traído al mundo? ¿Quién ha traído...? Bueno, vamos y nos remontamos bien hacia atrás, o sea, en una cadena de causa y de consecuencia, y vamos a llegar que todo es generado por algo, ¿sí? Inclusive, hoy lo que nosotros tenemos el conocimiento, Aristóteles no tenía ese conocimiento, pero sí el conocimiento del Big Bang, ¿no? Aristóteles nunca pensó en el Big Bang, pero para Aristóteles necesariamente algo tiene que poner en funcionamiento la realidad. Fíjense que no dije crear, porque para Aristóteles no existe la creación. Todo es eterno, pero hay algo que necesariamente tiene que haber dado el primer clic, el primer paso para que toda la realidad funcione. Esto generalmente se puede explicar de la siguiente manera. Ustedes seguramente han jugado alguna vez en su vida con las fichitas de dominó. Han puesto una fichita de dominó una al lado de la otra, ¿sí? Necesariamente para que la fichita de dominó se caiga, para que la fichita de dominó, para que toda la filita se caiga, necesariamente, ¿qué es lo que tenemos que tener? Alguien que mueva la primera ficha, ¿sí? Moviendo la primera ficha, todas las demás fichas se caen si están bien ordenadas. Hay veces que les puede pasar como a mí que, bueno, se cae la primera, la segunda, la tercera, la cuarta no se cae. Es decir, bueno, porque algo mal hice dentro del proceso de la construcción de las fichitas. Entonces, para Aristóteles necesariamente tiene que haber alguien que tire la primera ficha, pero que no esté en movimiento, sino que sea inmóvil, o sea, que sea un ser que esté inmóvil.
y que a su vez, por estar inmóvil, tenga la capacidad de mover a los otros. Entonces, para Aristóteles, ese ser que no es móvil se llama el motor inmóvil, porque él, permaneciendo inmóvil, puede generar movilidad dentro de la naturaleza. ¿Sí? O sea, es el principio que genera la movilidad dentro de toda la naturaleza. Para Aristóteles, en esta cadena de quién mueve este, de quién mueve este, de quién mueve este, de quién mueve este, no puede haber un infinito. ¿Por qué no puede haber un infinito? Porque necesariamente tiene que haber un principio. Es decir, si existe la realidad, si existen cosas que se mueven, tiene que existir un último que verdaderamente mueva toda la realidad. Necesariamente mueva todo lo que existe. ¿Sí? Y ese principio y esa parte primera, Aristóteles le llama motor inmóvil, que va a tener unas características muy particulares. El motor inmóvil tiene una característica divina, es un ser divino que pone en movimiento toda la realidad del universo. Eso es lo que Aristóteles tiene como el principio de todo. ¿Cuál es el principio de todo? El motor inmóvil. Lo de cosmovisión griega lo vamos a dejar de lado. Les voy a hacer que lo pasamos, ¿sí? Lo pasamos por alto. Pero sí quiero que vean que el griego, ¿qué hace? El personaje griego, ¿qué hace? Busca responder una pregunta. ¿De dónde viene todo? ¿Cuál es el origen de todo? ¿Qué hay en el origen del universo? ¿Qué hay en el origen del mundo? Y Platón va a decir, hay un ser, hay una idea, hay un ser, pero Aristóteles la va a afinar a esa idea y va a decir, bueno, ese ser es un ser que mueve el resto de los seres, ¿sí? Concretamente, ¿cómo es ese movimiento? Bueno, Aristóteles lo articula de alguna manera diciendo que en primer lugar está el motor inmóvil, en segundo lugar hay un planeta que mueve a otro planeta, ese planeta mueve a otro planeta, ese planeta otro planeta, hasta llegar al mundo, a nuestro mundo, a nuestro planeta Tierra, que es movido por otro planeta a su vez. Y ese planeta mueve a otro hasta llegar, vamos, digamos, en un proceso del motor inmóvil hasta nuestro mundo, en un proceso de nuestro mundo hacia el motor inmóvil. Entonces, para ambos autores, o sea, para esta razón griega, para esta gente culta, lo que importa es que todo está formado por un algo, por un ser que está fuera de la realidad material. Esto es importante destacarlo, ¿no? Ustedes me van a decir ya, me van a empezar a hacer los cables, o me van a empezar a tirar los cables, y me van a decir, ese es Dios. No. Acá, digamos, Aristóteles y Platón no son cristianos, ¿no? Esta gente no es cristiana. Esta comprobación del ser no es fe. Yo quiero que esto quede claro. La comprobación del motor inmóvil no es fe. No es que esta gente lo ha hecho con fe. No, esto es puro trabajo de la razón, pura elaboración y pura intuición y sistematización de la razón filosófica. No hay fe en estos postulados, ¿sí? Van a decir, tiene parecido con el Dios cristiano. Bueno, pero eso es una conclusión aparte, eso es una conclusión de otro capítulo. Ya después podemos ver si lo podemos relacionar o no con el Dios cristiano. Pero ahora yo lo que quiero con lo que se queden es con dos cosas. En primer lugar, que el griego se pregunta de dónde venimos, hacia dónde vamos, y que responde a esa pregunta diciendo, bueno, tiene que haber en el origen algo, un ser no material, que haya generado lo material o que haya puesto en movimiento lo material, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la diapositiva vamos a saltear la 9, ¿sí? Vamos a pasar a la diapositiva número 10. En la diapositiva número 10, yo quiero que se queden ahí, fíjense, vamos a ver un poquito el surgimiento de la fe. La fe es un movimiento, es un tipo de conocimiento totalmente a la razón. ¿Por qué? Porque la razón es un movimiento de ida, es esfuerzo, es búsqueda, es trabajo. La fe no es un movimiento de esfuerzo, de búsqueda, de trabajo,
sino que es aceptación. Vamos a ir poniendo en palabras y vamos a ir siguiendo el PowerPoint. ¿Aceptación de qué? Aceptación de un Dios que se revela al pueblo. ¿Qué significa la palabra revelación? Revelar es velar, o sea, algo que está oculto, algo que estaba tras de algo, entonces yo lo revelo. Revelar es mostrar. Generalmente, antiguamente y también actualmente, yo en pocos casamientos lo he visto, cuando la novia está en el altar y se va a casar, el esposo ¿qué hace? Le saca el velo, ¿no? Eso es revelar, mostrar el rostro, sacarle el velo, sacar eso que estaba escondido. Entonces, en el principio de la fe, existe un Dios que se revela, existe un Dios que se da a conocer. Y que infunde confianza e infunde amor, o sea, nos ama, ¿sí? Entonces, la fe se basa más que todo en la confianza de alguien que nos está amando, de alguien que nos ama, ¿sí? ¿Por qué le creo a alguien? ¿Por qué le busco aceptar la propuesta que me pone? ¿O por qué le tengo fe a tal persona? ¿Por qué no le tengo fe a esta otra persona? Porque entiendo que me ama. Porque siento que me ama. Entonces, si yo siento que me ama, no voy a desconfiar de esa persona. No voy a desconfiar de aquel que me ama. Y lo que me diga va a ser bueno. Lo que me diga, el camino que me indique, va a ser bueno. Entonces, la fe se basa en esto, en un movimiento de confianza. Pero que en primer lugar parte de Dios. ¿Sí? Parte de un Dios que nos ama. Esto es muy lindo. Cuando Israel adhiere a la fe, cuando el pueblo hebreo busca conectarse con Dios, cuando el pueblo hebreo le cree a Dios, que es diferente a decir que Dios existe. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el pueblo necesariamente sale de Egipto. Entonces, muchas veces la fe del pueblo arranca, o decimos que comienza, cuando sale de Egipto. Es decir, cuando siente que Dios los ha amado, los ha liberado, los ha sacado de la esclavitud. Entonces ahí arranca la fe del pueblo de Israel. Ahí arranca la fe de este pueblo que comienza a creer en Yahvé. Y ahí dice, yo soy el que soy, Él es el ser, es el que está, el que tuvo, estar y estar. ¿Qué significa la palabra Yahvé? ¿Cómo se llama Dios? Eso es lo principal y lo más importante. ¿Cómo se llama Dios? Dios se llama Yahvé. Y-A-V-H-E. Yahvé. ¿Qué significa la palabra Yahvé? El que estuvo, el que está y el que estará. Entonces, ¿cuándo arranca la confianza en Dios? ¿Cuándo arranca mi fe? Cuando yo siento que Dios me ama. Si yo no siento que Dios me ama, es muy complicado que arranque la fe, porque yo no voy a creer en un Dios que primero no siento que no me ama y que en segundo lugar no solamente siento que no me ama, sino que muchas veces me ha enseñado que castiga, que le encanta imponer sus leyes. Es muy complicado eso, ¿sí? Es como muy complejo esa cuestión. Entonces, ¿cuándo yo voy a ser un verdadero creyente? ¿Cuándo yo voy a adherir no a las normas de Dios, no a los 10 mandamientos? ¿Cuándo yo voy a adherir a una relación personal con Dios? Cuando yo siento que me ama, ¿sí? Entonces, así arranca la fe del pueblo hebreo, así arranca la fe del pueblo de Israel. Totalmente diferente al proceso histórico que hace Grecia. Fíjense que son dos pueblos contemporáneos, pero en distintos lugares del mundo. Por un lado, Dios se da a conocer y por otro, los griegos intentan conocer a Dios a través del esfuerzo de la razón. ¿Sí? Llegan a la comprobación de un ser que existe, pero no dan en que es el Dios de Israel. No tienen idea los griegos esto.
Ahora, al revés, Dios se muestra en el pueblo de Israel, Dios salva al pueblo de Israel, Dios saca de la esclavitud al pueblo y el pueblo empieza a confiar en él, porque Dios le ha hecho un gran favor, porque Dios los ha salvado de la muerte. Entonces, cuando Israel comienza a ser verdaderamente monoteísta, cuando Israel empieza a creer en el Dios, cuando Dios hace algo lindo por ellos, cuando sienten que Dios los ama. Y a partir de ahí comienza un proceso de ida y de vuelta en el cual ellos sienten que Dios los acompaña en su vida. Y yo quiero conectar también esto con el tema del milagro. ¿Qué es el milagro? El milagro no es la intervención de Dios para trastornar la naturaleza. El milagro es que yo pueda ver, el milagro es que se me abran los ojos y pueda ver que Dios me acompaña en el proceso de mi vida, que Dios está conmigo en el proceso de todo lo que vivo diariamente. ¿Sí? Entonces, cuando yo siento que Dios es así, cuando yo siento que no es un ser alejado, cuando yo siento que Dios verdaderamente es un Dios de la historia, o sea, que me acompaña dentro de mi historia, ahí digo creo. Y no solamente ahí digo creo, ahí digo le creo a Dios, le tengo fe en lo que me promete, ¿no? Ahora, vamos a aclarar un último puntito ahí que es muy lindo. De alguna manera hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Yahvé es un Dios trascendente e inmanente a la vez. ¿Qué significa trascendente? Que trasciende toda realidad material, o sea, que es grande en amor, que es todopoderoso en amor, no todopoderoso en prepotencia, no todopoderoso al estilo de un rey monárquico que impone su voluntad, no, al contrario. Dios busca siempre nuestra felicidad, Dios busca siempre nuestra libertad y nos va a dejar libres las veces que haga falta, ¿sí? Entonces, Yahvé, Dios nos acompaña en nuestra vida, es más grande, perdona todos nuestros egoísmos, ¿sí? Todos nuestros pecados, para ponerlo en un lenguaje teológico, pero a la vez es inmanente. ¿Qué significa la inmanencia de Dios? Inmanente significa que está dentro de la cosa, inmanente significa que está que acompaña, que poniendo una imagen así bien de la vida cotidiana, es como un personal trainer, es como un entrenador, es alguien que está buscando generar una relación con el ser humano, y no es que está volando por el cielo y bueno, no le interesa. Entonces, esto es muy, pero muy importante, ¿no? Dios se revela, Dios se da a conocer y nosotros aceptamos su amor. Entonces, si uno va concluyendo un poquito entre estos dos tipos de conocimiento, en el origen de estos dos tipos de conocimiento, uno accedemos a Dios por la razón, o sea, es un esfuerzo, tenemos los representantes del pueblo griego, y en otro aceptamos que Dios se nos da a conocer, es decir, le abrimos la puerta a un Dios que viene a nuestra casa, le abrimos la puerta a un Dios que quiere estar con nosotros. Cuando yo digo, hay una última salvedad que hay que hacer en este sentido, cuando nosotros afirmamos que Dios se revela, o sea, que se da a conocer, no significa que Dios se muestra completamente, no significa que Dios abre, por lo menos en esta vida, abre de par en par su misterio, sino que da a conocer en primer lugar su amor, pero nunca vamos a poder llegar a conocerlo completamente, ¿sí? Entonces es un proceso en el cual Dios da su amor, pero evidentemente nosotros no podemos llegar a conocer a Dios completamente. Pero es un movimiento, me gustaría que ustedes puedan entender esto como un movimiento de ida y un movimiento de bajada, un movimiento de subida y un movimiento de bajada. El movimiento de subida lo representa el pueblo griego, buscando el origen de todo, buscando saber cuál es el origen de la existencia, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de nuestra existencia?
Y por otro lado, en paralelo, casi contemporáneamente, un Dios que se da a conocer, un Dios que se muestra, un Dios que interviene en la vida del pueblo y le muestra su amor, y le muestra cuánto lo quiere. Y el pueblo lo acepta a Dios porque reconoce que lo ama, porque reconoce que está, que acompaña. Nosotros, esto es muy lindo, nosotros no creemos en un Dios flotante, nosotros no creemos en un Dios que no tiene idea de nuestra vida, ¿no? Nosotros verdaderamente creemos en un Dios que me acompaña en mi vida. Y ese es el milagro, ¿no? Tal vez los milagros pasen más por cuestiones extraordinarias, por cuestiones ordinarias de la vida concreta, ¿no? Qué lindo ser transmisores de milagros, ¿sí? Comunicadores del amor de Jesús, del amor de Dios. Bien, ahora estos dos tipos de conocimiento en algún punto se van a encontrar. Va a haber algún chispazo en algún tiempo y se van a encontrar. La cultura griega se va a encontrar con la cultura hebrea, ¿no? La cultura de la razón se va a encontrar con la cultura de la fe. En algún punto se van a encontrar. ¿Cuál va a ser ese punto? Cuando el cristianismo comienza a tomar mayor calor, mayor fuerza. Y Pablo de Tarso, el apóstol San Pablo, se va a encontrar, o va a ir a Grecia, va a navegar, va a ir hasta Grecia, y va a ir al Areópago, o sea, el lugar donde se discutían las ideas. Ustedes saben que a los griegos le encantaba estudiar a los griegos y le encantaba saber sobre nuevas teorías, eran muy curiosos. Entonces generalmente hay veces que en el Areópago era un lugar como así como el teatro griego, que invitaba a la gente a que pudiesen hablar sobre diversas teorías, a escuchar cosas nuevas. Fíjense como por ahí nosotros hacemos, decir, bueno, a mí me encanta el cuarteto, pero ahora yo tengo ganas de escuchar algo nuevo, ¿no? Y te pones a escuchar rock, te pones a escuchar otra cosa, te pones a escuchar cumbia, te pones a escuchar qué es pop, lo que sea, digamos. Entonces el griego lo que buscaba era esto. En el Areópago la idea era buscar algo nuevo, una sabiduría nueva. Pablo de Tarso, el apóstol San Pablo, es invitado bueno, no es que invitado, no había invitación, ¿no? Se juntaban y alguien hablaba, era muy espontáneo. Pablo en un momento llega a Atenas y empieza a hablar sobre el Dios cristiano. Claro, los griegos cuando escucharon que el Dios cristiano, hasta el Dios trascendente todo venía bien, porque decían, bueno, a ver si tiene paralelo en lo que decía Platón, con lo que decía Aristóteles, sí, está todo muy bien, está excelente. Sí, puede ser. Pero cuando escucharon que Jesús resucitó, a ellos dijeron, no, chao, andate, no te vamos a escuchar. Otro día te vamos a escuchar, le decían. O sea, no le dieron ni 5 de bolilla, no, lo echaron prácticamente. Vaya. ¿Qué resurrección y qué resurrección? Esto es cualquiera. Ese es el primer contacto de la fe judía, de la fe cristiana con el pensamiento griego. Pero más adelante va a haber, dice, el diálogo de los padres de la iglesia, algunos cristianos que se llamaron padres de la iglesia. ¿Por qué se llamaron padres de la iglesia? Porque eran representantes, eran muy estudiosos. Intentaron unir la filosofía griega con la fe cristiana. Manso proceso, ¿no? Intentaron entender un poquito más la fe cristiana a la luz de la filosofía griega y la filosofía griega a la luz de la fe cristiana. O sea, intentaron unir los dos tipos de conocimientos. A simple vista los conocimientos son bastante unibles. A ver, ¿qué diferencia? No hay mucha diferencia entre el ser de Aristóteles y el ser del Dios cristiano. Ambos son trascendentes, bueno, pero van a tener su diferencia. ¿Cuál fue la idea de los cristianos? Bueno, poder convencer a los griegos, fíjense esto que decía, ¿no? Convencer a los griegos de que es una fe razonable, que no es una locura, que no es misticismo. Van a intentar, pero evidentemente va a haber hay un difícil encuentro entre el logos cristiano y el logos griego, o sea, entre el pensamiento cristiano y el pensamiento griego. Va a estar como muy complicado, va a ser muy difícil de contrastar. Va a haber mucho sincretismo. ¿Qué sincretismo? Mezcla,
va a haber un poco de todo, ese es el punto, va a haber una mezcla y en algunos casos esa mezcla por ahí va a triunfar, ¿sí? Nosotros hoy en el cristianismo tenemos conceptos que no son propiamente del cristianismo, sino que son conceptos de filosofía. Y muchas veces pasamos por creencias, cosas que son de nivel filosófico. Y no es creencia, es filosofía. No, bueno. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué sí es lo bueno que aporta la filosofía? La filosofía va a preparar los sustentos teóricos para la fe. O sea, le va a dar la capacidad a que la fe, o le va a dar la oportunidad a que la fe hebrea o la fe cristiana no se convierta en un misticismo. Es decir, que la fe judía no se convierta en un fideísmo. ¿Qué es un fideísmo? Creer por creer, ¿no? Esta cuestión de creer así a ciegas, ¿no? De nuevo, vuelvo a repetir, la fe no es un golpe de estado de la razón. Tener fe no significa que sea un tonto. Tener fe no significa que deje el lado de la ciencia, deje de lado de la filosofía. Entonces, lo que le va a aportar, el condimento que le va a aportar la filosofía a estos pensadores cristianos, va a ser un sustento, va a ser herramienta, va a ser la capacidad para pensar, la capacidad para elaborar distintas nociones, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos exponentes, Orígenes, Tertuliano, y el más grande de todos, Agustín de Hipona. Yo les recomiendo que está en YouTube la película San Agustín, está en 2 partes. Es muy buena la historia de San Agustín, porque ahí se ve reflejado un poquito la interrelación y el encuentro entre la fe y la razón dentro del periodo antiguo, ¿sí? Cierro, recapitulo y cierro. Fe y razón son 2 conocimientos totalmente diferentes. Uno es de bajada, otro es de subida. Uno es confianza en alguien que me ama, otro es búsqueda de la razón. Uno nace en Grecia, otro nace en el pueblo hebreo, pero en algún punto se van a encontrar, en algún punto de la historia se van a encontrar, van a dialogar, y la fe va a tener la oportunidad de tomar un poco la razón griega, el pensamiento griego, y hacer que esa fe no sea puramente misticismo. ¿En qué sentido lo digo de misticismo? Lo digo en el sentido de que uno cuando cree tiene que preguntarse por qué cree, en lo que cree, de qué manera cree y hasta dónde se cree, ¿no? Para cerrar les dejo una frase de San Agustín de Hipona, o de Agustín de Hipona, como más le guste, que dice así, y que, digamos, sintetizaría este encuentro entre fe y razón. Creo para entender, entiendo para creer, ¿no? Creo para comenzar a entender un poco más de dónde venimos, pero sin embargo la fe muchas veces, como es revelación y hay cosas que no se me dan a conocer, necesito pensar y necesito cuestionar la fe para entender un poquito mejor. Y ahí vemos cómo ambos conocimientos se van interrelacionando. Bueno, vamos a dejar acá, vamos a cortar acá porque ya estaré haciendo prácticamente 48 segundos, 48 minutos, casi una hora. Bueno, todas aquellas dudas, ya saben, las formulamos en las clases, en las próximas clases de consulta. Bueno, les dejo un gran saludo, espero que estén bien, que estén pasando por una linda cuarentena. Nos volveremos a reencontrar en breve. Hasta pronto.